Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, amigos de Hablando de. Nos da muchísimo gusto saludarlos en un programa más donde vamos a hablar de un tema muy interesante. Les tengo una pregunta. ¿A ustedes les da miedo ir al dentista? Yo creo que se ha convertido en todo un tabú lo que es la salud bucal, una parte muy esencial y muy importante para sentirnos bien y para estar bien. El día de hoy nos acompaña la doctora Miriam Livier Barraza, cirujano dentista, quien nos va a ayudar a descubrir y desmitificar lo que significa ir al dentista. Doctora, muy buenas tardes, un gusto que nos acompañe. Hola Silvia, buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí contigo. Muy bien, antes de entrar de lleno con el tema, nos gustaría conocer un poco de su trayectoria, doctora. Uy, bueno, yo soy cirujano dentista, eso dice mi título, egresada de la Universidad de Guadalajara, egresé en el 96, en el 97 terminé mi servicio social como tal y llegué aquí al Cuauhtémoc en el 98. De hecho, aquí me casé por las 3 leyes. Ah, bueno, muy bien, entonces ya tiene tiempo aquí con nosotros en Cuauhtémoc, ya tiene pues su trayectoria aquí en nuestra ciudad, sus pacientes, y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho y me llamó mucho la atención cuando le hicimos la invitación, porque no sé, yo pienso que a usted en consulta le ha tocado muchísimo esta situación donde hay gente que tiene pavor al dentista, puede ir a cualquier otro servicio médico, puede ir a cualquier otro lugar, pero cuando les dicen desde niños hasta adultos, vamos con el dentista, como que a la gente le da miedito. Yo diría que en algunas ocasiones no miedo, pánico incluso, pero la realidad es que tiene mucho que ver con la cultura que nos han inculcado. Tiene mucho que ver incluso con tratamientos anteriores, con experiencias anteriores, como nos haya tratado algún otro médico cirujano dentista o algo que vimos con algún otro profesional que no nos agradó y se nos quedó guardado en nuestra memoria, o que por alguna circunstancia sentimos mucho dolor y no fue tratado adecuadamente. Esas son las razones de por qué hay tanto miedo, yo creo, ¿no? Algunas de las principales. Pues sí, las experiencias anteriores, incluso a mí me ha tocado una muy en particular, que es el hecho de que en el núcleo familiar se nos amenace siendo niños con que si no te cepillas los dientes te van a llevar con el dentista, con que si no comes bien te van a llevar con el dentista o incluso te van a inyectar, ¿sí? Si te enfermas, te inyectan. Entonces, muchas de las veces asociamos desde pequeños el hecho de la enfermedad bucal con el miedo al dentista. Con algo muy doloroso, ¿no? Sí, con algo muy doloroso. Y la realidad es que la mayoría de las veces el paciente llega la primera vez, a cualquier edad, puede ser esto que te voy a comentar. Llega la primera vez sintiendo mucho miedo y a raíz de la segunda ocasión el miedo desaparece. Muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de algunos mitos y realidades de acudir al dentista, por eso tenemos aquí a nuestra experta. Y la primera pregunta es, ¿ir al dentista siempre tiene que doler? No. No. ¿Hay ocasiones donde sí puede ser? Sí, puede molestar un poco, por ejemplo, el hecho del piquete para anestesiar, ¿sí? Lo que más nos molesta la mayoría de las ocasiones, también creo yo como pacientes, cuando no tenemos visitas anteriores a los dentistas, puede ser el hecho del miedo a lo desconocido. ¿Sí? Los ruidos que manejamos nosotros en consultorio, que son ruidos del instrumental, que es metal, que suena con las charolas. Hay charolas plásticas y hay charolas metálicas. En lo personal me gustan más las metálicas porque son más aguantadoras y son más fáciles de esterilizar. Resisten más a las técnicas de esterilización. Entonces, el hecho de que suene
el instrumental ante la charola hace un ruido metálico que no nos agrada muchas de las veces. Y puede ser el miedo a la vestimenta del doctor. Para trabajar nos disfrazamos, es la realidad, ¿sí? Usamos, en lo personal, trabajo uniforme quirúrgico y arriba, con tu bata quirúrgica, te recoges el cabello totalmente, lo metes a un gorrito, usas tus lentes, usas careta para proteger tus ojos. Entonces el paciente puede sentir eso como ajeno, temeroso, extraño. Como estar en un quirófano sin estar como tal, ¿no? Por el estilo, algo así, algo así. Y sí, la realidad es que sí, hay infinidad de factores que pueden causar miedo en esta profesión. Pero la realidad es que no estamos tan feos, ¿eh? No es tanto lo que se debe de temer. Muy bien, siguiente pregunta. Estamos acostumbrados a que vamos o pensamos en el dentista ya cuando tenemos dolor. ¿Qué tan cierto es que si no nos duele nada, estamos bien? Falso. Falso. Hay enfermedades bucales que no te van a causar un dolor como tal. Y está la enfermedad bucal. Del área de la boca, que pueden ser diferentes padecimientos, pero el padecimiento no precisamente va a causar siempre dolor. Y esto va también aunado de que si es hombre o mujer quien tiene el padecimiento. ¿Por qué? Porque no me lo tomen a mal, pero la realidad es que las mujeres tenemos una tolerancia al dolor, que se llama umbral al dolor, más alto, y los hombres manejan esta tolerancia más abajo. Entonces, son varios factores, pero no precisamente debe de haber dolor. Muy bien. La siguiente pregunta, y que esto le interesa mucho a mamás de pequeñitos, es acerca de los dientes de leche. Tenemos la creencia que los dientes de leche, como se van a caer, ¿no necesitan cuidado? Claro que sí necesitan cuidado. Todos los dientes, tanto temporales como permanentes. Tu primer ida con el dentista o tu primer cuidado con el dentista, lo mejor es que sea en cuanto comienza a erupcionar el primer diente de leche. ¿Por qué? Porque todos los dientes tienen una posición específica porque se nos puso ahí, la naturaleza nos lo colocó ahí por varias razones. Y si se caen antes de tiempo, por ejemplo, los de leche, los que tú mencionas, pueden venir más problemas y hay que cuidarnos. Es tan valioso un diente permanente, que son los que se quedan definitivamente, como es igual de valioso un diente de leche. Muy bien, que generalmente esa es bueno, a mí en lo personal lo que me ha tocado escuchar precisamente es esto. No pasa nada, al cabo se les va a caer. La siguiente pregunta es una cuestión que tiene que ver con las limpiezas dentales. Hay muchas personas que le tienen miedo, por así decirlo, porque se tiene la creencia de que desgastan el esmalte. ¿Esto es cierto? Tampoco. No es cierto. Bueno, pudiera haber un detalle. Hay diferentes tipos de limpiezas dentales, ¿sí? Vamos a decir que hay limpiezas más superficiales y hay limpiezas que son hacia las raíces de los dientes, ya cuando está involucrado el tejido periodontal. El tejido periodontal es todo el tejido que está alrededor del diente, todo, tejido blando y tejido duro, ¿sí? Este tejido es igual de importante de conservarse sano. Las limpiezas van a ser o bien en la parte de la corona, que vendría siendo, no sé si se aprecie, estas son las coronas de los dientes, o hacia abajo, en las raíces de los dientes. ¿Por qué te comento que depende del tipo de limpieza y más que nada depende de quién lo elabore? La limpieza se puede realizar de una manera manual, con escariodontos, o se puede hacer, nosotros le llamamos cavitrón o ultrasonido, que es un aparato que, para variar,
hace un ruidito que a nadie le gusta y hace bzzz, como abejita, y al mismo tiempo que hace ese ruido va vibrando y echando agua. La vibración lo que hace es despegar los cálculos, que es el sarro, o ayuda incluso a quitar manchas. Pero ¿por qué digo que depende de quién lo haga? Porque de cualquiera de las dos maneras, sea con un cavitrón o sea con escariodontos, si no se hace adecuadamente, si no es manejado por un profesional de la salud odontológica, sí puedes lastimar el esmalte de los dientes. Incluso puedes lastimar los tejidos blandos. Tiene que ser alguien que en realidad tenga la preparación y el conocimiento suficiente para saber manejar los diferentes tipos de limpieza. Muy bien, entonces de ahí viene esta situación donde en algunas ocasiones hay gente que dice, ni te hagas la limpieza porque a mí me fue fatal. Es porque fueron probablemente con alguien que no tenía el conocimiento necesario. Puede ser. Desgraciadamente, en odontología, igual que en muchas otras profesiones, se presta para que alguien que no tenga el conocimiento o el estudio realice cierto tipo de tratamientos. Pero las limpiezas bien hechas por un profesional de la salud debe de ayudarte, lejos de perjudicarte. Y es importante estárselas haciendo. Cada cuándo se tienen que hacer o quién se las debe de hacer. Esto va a depender muchísimo de cada persona, de cada paciente. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Hay quienes, debido a nuestro saliva, debido a nuestra genética, debido a nuestro consumo de alimentos, debido a nuestro estrés o a los cambios hormonales, vamos a necesitar de limpiezas en periodos más cortos de tiempo. Hay personas que producen sarro y tiene que estarse haciendo limpieza cada 4 o 6 meses. Pero repito, tiene que ser hecha por profesionales de la salud y bien hecha, para que el paciente no sufra ningún deterioro. ¿Qué puede ocurrir en caso de que alguien diga, yo en mi vida me he hecho una limpieza dental? Ay, Dios. Bueno, tendría que ser con mucha suerte, y ya digo mucha suerte, que es casi como sacarse la lotería, que no tuvieras ningún problema generalizado en tu cuerpo, ninguna otra enfermedad, que no tuvieras ningún problema periodontal en tu boca, lo que les mencionaba de los tejidos duros y los tejidos blandos que rodean y sostienen a los dientes. ¿Por qué? Porque si alguien no se hace una limpieza durante toda su vida, créanme, primer punto y más importante como chica, si es hombre no va a tener novia. Y si es mujer no va a tener novio. No. ¿Por qué les comento esto? Porque si no se hace uno limpiezas frecuentemente, puedes tener problemas serios en tu boca. Repito, tendría que ser alguien con mucha suerte para no estar generando ningún tipo de problema en su boca, pero eso es realmente muy difícil, muy difícil. Muy bien, entonces si usted no se ha hecho una limpieza, busque opciones confiables. Sí, y la verdad que hay mucho médico cirujano dentista. Si hablamos en específico de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, hay una población profesional, odontológicamente hablando, bastante buena. Somos muchos, gracias a Dios. Entonces tienes para elegir, porque a veces lo que mencionábamos del miedo, Silvia, a veces podemos decir, a mí Barraza no me gusta, Barraza habla mucho. Me mareo, me anestesia con la plática. No. Todos trabajamos de manera diferente, todos tenemos diferentes técnicas, pero igual yo creo que habiendo estudiado puedes hacer un excelente trabajo. Entonces puedes acudir con quien tú quieras. Estás en toda la libertad de elegir quién quieres que cuide de tu salud bucal. Muy bien. Siguiente mito o realidad, usted nos dice. ¿Los dientes blancos son sinónimo de dientes sanos? No. ¿En serio? Porque yo creo que es lo que uno espera. O sea, lo que uno necesita es que la sonrisa se vea blanca, como perlas. Entonces no quiere decir que eso esté sano. No. Puedes tener problemas con los tejidos internos de tus dientes y tenerlos, tú puedes decir, están muy blancos.
Yo creo que es cierto lo que mencionas. Tenemos la idea de que los dientes deben de ser blancos y parejitos. Pero no. Yo creo que no. No. El tono de los dientes va a ser de acuerdo a cada persona, ¿sí? Vamos a tener un tono de diente dependiendo de dónde venimos, de dónde mamá, de dónde papá, el color de la piel, el color de los ojos, es igual. Es igual. Y el tono en sí del diente, Silvia, no lo da la capa de afuera del diente, que es el esmalte, lo dan las capas más internas, ¿sí? Okay. Entonces, no, blancos, no. A mí me ha tocado en algunas ocasiones, bueno, varias ocasiones, que los pacientes cuando se van a rehabilitar, Silvia, cuando se van a poner coronas o carillas, todo el mundo dice, yo quiero los dientes blancos, como dijiste, como perlas. Como perlas. Pero las perlas no son blancas. No son blancas. Hay diferentes tonos de perlas. Igual hay blancos diferentes. Los dientes no son blancos ni parejos, que esa es otra cuestión. La gente dice, yo quiero mis dientes parejitos, parejitos, parejitos. Y la realidad es que si nos ponemos a ver, nuestros dedos de las manos no son parejos, ¿sí? Nuestro cuerpo, si lo dividiéramos simétricamente, nos daríamos cuenta de que no es exactamente igual un lado que el otro. Incluso la cara, ¿sí? Los rasgos faciales. Las dos cejas no son iguales. Entonces, imagínense la cantidad de dientes que tenemos en cada arcada, en el maxilar y en la mandíbula, que todos fueran parejos, como que no, nuestras características craneofaciales se verían un poquito extrañas. Muy bien, entonces no vamos a lograr un blanco. No, importa la limpieza. Las manchas, pues las manchas obviamente las podemos retirar dependiendo del tipo de manchas. Pero si queremos unos dientes blancos, hay que tratar de cuidarnos lo más posible y no los vamos a tener blancos, van a ser tonos claros, vamos a llamarles así, pero blancos definitivamente yo no creo que no. Muy bien. La siguiente es un mito o realidad que a mí me encanta y sobre todo lo veo en niños, ¿no? Y es cepillarse los dientes más fuerte, ¿los limpia mejor? No. Tampoco. No. Yo pongo un ejemplo. ¿Alguna vez has barrido tu casa, Silvia? Sí. Sí, ok. Bueno, si tú barres tu casa con una escoba que tenga, ¿cómo les llamamos? Popotes. Popotes, plásticos, cerdas duras, no quiere decir, por el hecho de que tu escoba tenga las cerdas duras, no significa que tú vas a barrer muy bien tu casa. Lo que va a ser un buen barrido y una buena higiene de tu casa es la técnica que realices. Si mueves los muebles, si levantas el tapete, si mueves los cables, eso. Es igual con los dientes. El cepillo, al contrario, entre más duro, más puedes lastimar tanto tus dientes como las zonas adyacentes. Debemos de cepillar también, que no toda la gente lo sabe, pero debemos de cepillar también lengua, carrillos. Los carrillos son los cachetes por dentro. Claro. Entonces hay que dar una cepilladita. Las encías debemos también de darle su masaje. Entonces lo más recomendable es que no sea un cepillo duro. Y más, tú me preguntabas específicamente por los niños. Sí. Silvia. Sí, porque es lo que bueno, a mí, mi experiencia como mamá, cuando les digo, lávense los dientes, ellos tratan de tallar lo más fuerte y más rápido posible para que quede bien limpiecito. No, y es muy curioso, en el caso de los niños, tanto en adultos como en niños, es importante que el cepillo no sea rígido, de cerdas duras. Pero en el caso de los niños, es muy importante, Silvia, formar desde a una temprana edad el hábito. Vamos a decir, con niños muy pequeños que lo que hacen es un tiradero increíble de agua en el lavabo y no se lavan bien los dientes. Siempre tiene que terminar la técnica de cepillado, auxiliarlos mamá o papá,
para que ellos aprendan bien la técnica poco a poco. Pero al principio lo más importante, Silvia, es que se formen el hábito de cepillar los dientes. Que el niño terminando de comer diga, mamá, voy a lavarme los dientes. Yo sé que se va a ir al cuarto de baño y va a tirar mucha agua y va a desperdiciar pasta. Ahí es donde entra papá o mamá. Enseñarle qué cantidad de pasta, y después de que el niño hace el intento o la simulación de cepillarse los dientes, corregirlo bien, papá o mamá. ¿Qué tan recomendable? ¿Alguna vez, ahorita que menciona lo de terminando de comer, alguna vez no sé dónde escuché que no es recomendable terminando de comer lavarse los dientes, que habría que dejar algún tipo de tiempo para poder cepillarlos? ¿Qué tan cierto es? Sí, sí es cierto. Hay que esperarte un poco de tiempo. Aquí entra mucho la cuestión de los pHs de saliva, del agua, de la pasta que estás usando. Son algunos factores. Puedes esperarte, digamos, unos 20 minutos, media hora, para que ya puedas ir a cepillarte los dientes. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo para no entrar en la cuestión de los pHs. Eso lo podemos platicar largo y tendido en otra ocasión. Pero, por ejemplo, si tú estás comiendo un caldito, algo calientito, ¿sí? Sí. Y te vas directamente a cepillarte los dientes y no tienes la precaución de que el agua esté más o menos a la misma temperatura, haces un cambio muy brusco de temperatura internamente en tu boca. Ese es el ejemplo más sencillo. ¿Por qué? Porque es igual que cuando tú estás adentro de un lugar calientito y sales a una temperatura. Habría que cuidar entonces también las temperaturas todo, de lo que comemos. Temperaturas y tiempos. Wow. Sí, es muy importante. Pero entre más cuidado tengas, a futuro, hablando de los pequeños específicamente, a futuro vas a tener más dientes en tu boca. Hoy en día, Silvia, se trata de llegar a viejitos. Digo viejitos, edad adulta mayor, porque los que andamos en los 50 ya también nos dicen viejitos, pero digo más viejitos todavía que yo. Se trata de que lleguemos a una longevidad, a una edad longeva, con la mayor cantidad de dientes naturales posibles en boca, ¿sí? O en su defecto ya implantología, pero eso es otra cuestión. O las raíces de los dientes rehabilitadas. ¿Por qué? Pasa algo muy curioso, Silvia. Como especie humana, tenemos características craneofaciales de acuerdo a mamá y a papá, ¿sí? A lo que nos van dando, ok. Pero estas características, si tú descuidas tu salud bucal y te empiezas a quitar dientes a una temprana edad, sin reponer esos órganos dentarios, como tú quieras, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí les va. Les decía de las características craneofaciales. Tenemos cara aquí, tenemos hueso, tenemos maxilar y tenemos mandíbula, porque hay dientes. Vamos a quitar los dientes y, como dicen en el rancho, se enjuta, se reabsorbe el hueso, se hace chiquito. Entonces van a cambiar nuestras características faciales increíblemente. Y sobre todo, se reabsorbe el hueso. Cuando quitas tú los órganos dentales, el hueso se va reabsorbiendo más rápido. ¿Y qué sucede? Más aún si no repones esos dientes perdidos. ¿Qué sucede? Que puede pasar el tiempo y cuando tú dices, ya es tiempo de colocarme unos dientes. ¿Ya no se va a poder? Ya no vas a poder. ¿Dónde los porque vas a poner? ya no hay hueso. El hueso se reabsorbió. Y es ahí donde viene un gasto más fuerte todavía, porque hay que reponer el hueso que perdimos en nuestra cara. ¿Y eso es a partir de una pieza dental que no repongamos? Hay que cuidarla. ¿Por qué? Porque tú quitas, el Sonrix no se le quitan los dientes, pero bueno, si quitamos un diente, ¿sí? Al quitarlo, obviamente va el diente con todo y la raíz, ¿sí? Queda este espacio. Cuando queda este espacio, el hueso que está aquí abajo también comienza a tener pérdida, también se comienza a reabsorber. Y vas a perder los Entonces, otros dientes. tienes problemas
ya se involucra el hueso de las porciones radiculares de los dientes vecinos donde quitaron el diente. Entonces, por eso es de suma importancia tratar de reponerlos lo antes posible. Wow. No sé si más o menos estoy hablando. Sí, nosotros claro. Creeríamos que, ok, se me cayó un diente, pues ni modo, es uno. No pasa nada, pero sí pasa. No, sí pasa, Silvia. Y suceden cosas muy curiosas. Volvemos a las características craneofaciales. Ponte tus dedos aquí junto a tus oídos. Abre y cierra tu boca. Ok. Algo se mueve. Algo se mueve, ok. Ahí tenemos nuestra articulación temporomandibular, ¿sí? Esta articulación donde ensambla, ¿sí?, la mandíbula con la base del cráneo, ¿sí? Y pasa esto cuando hablamos, cuando comemos, cuando cantamos, cuando masticamos. Tiene en medio una almohadita, un cartílago. No sé si les ha tocado escuchar hablar alguna persona que dice que le han operado las rodillas porque se le desgastaron. De rodillas, o de columna, ajá, de cadera, bueno, vale. Es igual esa telita, también la tenemos aquí, ¿sí? Bueno, todo debe de estar estable. Si tú comienzas a quitar un diente, ¿qué va a pasar? Vas a tener un desajuste y ese desajuste va a provocar problemas, tanto en la articulación como en tu mordida. ¿Por qué en tu mordida? Porque te hace falta un diente. Y cada diente, vuelvo a lo mismo, tiene una función muy específica. Unos para cortar, ¿sí? Otros para moler la comida. Y en el momento en que comenzamos a perder dientes, se desajusta. Y hay problemas incluso acá en nuestra articulación temporomandibular. Wow. Bueno, pues entonces ya saben la importancia, no hay que dejar pasar. No. Ningún cambio que tengamos o que notemos en nuestros dientes. Los dientes despostillados pueden traer problemas después. Por ejemplo, habemos muchos muy desesperados que no pudimos abrir la botella de agua y lo primero que hacemos es los dientes. Que no pudimos cortar un pedazo de cinta y usamos los dientes, que mil cosas, ¿no? Sí puede haber problemas. Tú dices la palabra despostillado, ¿sí? Puede ser una fisura, puede ser un desgaste por alguna mal uso de tus dientes, algún golpe, bueno, ok. Tienes que cubrir esos desgastes. ¿Por qué? Porque los dientes están hechos por diferentes capas. Entonces, si tú pierdes la capa de arriba, ¿qué va a pasar? Vas a tener más expuesta la capa que va más abajo. ¿Y qué puede suceder? Es más fácil que quede caries, ¿sí? Que entre caries ahí. Es más fácil que haya dolor, ¿sí? O es más fácil que forcemos al nervio que va adentro del diente a tener algún tipo de patología o enfermedad. Muy bien. Bueno, creo que por lo pronto ya terminamos con los mitos y las realidades. Vámonos ahora con cada cuánto es recomendable ir al dentista. Ok, ya sé que no nos quieren y quedamos pánico, pero va a depender mucho de cada persona la ida con el dentista. De primera intención, él te va a decir qué tan recomendable es cada cuánto tiempo te toca ir, qué tan recomendable es esperarte más o esperarte menos. Pero en sí, en tu segunda cita, se te dice cada cuánto tienes tú que visitar al señor que causa pánico, llamado dentista, o la señora dentista. Pero si tú no tienes ni idea, punto número 1, acude con un dentista. Repito, habemos muchísimos en la ciudad. Y punto número 2, si no quieres ir, bueno, entonces acomódate a ir mínimo 2 veces al año. Como mínimo. Como mínimo. Vemos personas que ni al año vas, ¿no? Sí, es que viene este mito, ¿no? De no me duele nada, pues ¿a qué voy a ir? Un ejemplo, las enfermedades periodontales no todas duelen. Uh-huh. Las enfermedades periodontales, desgraciadamente,
hay ocasiones en que el paciente se da cuenta que tiene una enfermedad periodontal, que es una enfermedad del tejido que está rodeando al diente, a la raíz del diente, ¿sí? Bueno, puede no doler, puede ser que el paciente se dé cuenta porque hay cierto grado de movilidad ya en sus dientes o porque está despidiendo algún olor fuerte, un poquito desagradable o muy desagradable. Y es cuando te das cuenta, pero y no es cuando te das cuenta, pero no duelen. Muy bien. ¿Hay alguna relación entre la salud bucal y algunas otras enfermedades o alguna condición de salud en general? Sí, muchas relaciones en muchísimas enfermedades. No terminaríamos de platicar hoy, pero sí son muchas. Van de la mano. ¿Algún ejemplo? Diabetes, la más común, y el estrés, ¿sí? También. Otra puede ser las personas que tienen problemas con sus huesos, artritis, osteoporosis, osteoartritis, todos esos padecimientos tienen mucho que ver. Incluso hay pacientes como tales, los pacientes que tienen osteoporosis, que tienen que tener un cuidado extremo de su cavidad bucal antes, durante y después de los tratamientos. Muy bien, entonces por eso la importancia, ¿no? Porque sí va relacionado con otros. Porque incluso hablando específicamente de esta que te mencioné, puedes perder huesos, se te puede necrosar el hueso de tu boca. Muy bien. Nos platicaba hace un momento cuando empezábamos a hablar precisamente de esta situación que tiene que ver con el miedo a los dentistas y me decía algo muy interesante y que me llamó la atención. Decía, hay algunas técnicas que en algún punto pues daban miedo, ¿no? Algunas técnicas, algunas tecnologías que han ido avanzando, que han hecho que sea más amigable la visita al dentista. Al dentista. ¿Tenemos algunas? Sí. Por ejemplo, en lo personal hay una técnica que yo uso y a mí me ha funcionado y sé que hay algunos colegas que han comenzado a usarla también y nos quedamos tranquilos. Si necesitas más inversión, obviamente, y tienes más ropa que lavar, ahorita se van a dar cuenta por qué, pero les repito, a mí me funciona. ¿Tú recuerdas cómo envolvían antes a los bebés en el hospital cuando nacían? No te tocó. Como tamalito. Como tamalito, ¿no? O sea, como tamalito. Los cobijaban y lo hacían como una manera de atorar la sábana en el bebé para que no soltara los brazos. Bueno, muchas de las veces vamos con miedo, ¿sí? Y cuando tenemos miedo, ¿qué pasa? Sentimos frío. Ok. Muchas de las personas sienten miedo. Y lo manifestamos con frío. Y lo manifiestan con frío. A mí me funciona esto. Es una cobija. Yo cuando la vi dije, ¿pero para qué trae el doctor una cobija? Bueno, es una cobija, ¿sí? Aquí está mi cobija. ¿Desaparecemos? No. Bueno, tú cubres al paciente, ¿sí? Yo sé que el paciente también lo tienes que proteger con campos hendidos. Ahorita les muestro un campo hendido. Pero cuando tú cubres al paciente, el paciente se siente cobijado y está más a gusto. Entonces, yo en lo personal uso, se llama inmovilizador craneal, ¿sí? Que es una almohada muy específica que se usa en traumatología y ortopedia. Y yo las uso, las colocas en el cráneo del paciente, de modo que el paciente tiene su cráneo más cómodo y está más descansado, ¿sí? Uh-huh. Bueno, entonces le pones su inmovilizador cráneo, ¿sí? Lo tapas, lo cubres, ya encima de la cobija, ya pones tu sábana esterilizada o su bata estéril. Hay médicos que todavía cubren encima al paciente con una bata quirúrgica estéril, ¿sí? Pero son maneras de controlar el miedo. Sí. A mí me llama la atención porque... Ay, a mí me encantaría ir con usted, doctora, porque yo, por ejemplo, cuando me siento en una situación de mucho estrés
Y sí, me vino inmediatamente a la mente. Lo primero que pienso es ir a mi casa, taparme hasta arriba con una cobija o algo así. Entonces, imagínense tener miedo de estar con el dentista y que el dentista me dé una cobija para que yo pueda hacer eso. Te comento, sí es más, obviamente nuestra profesión requiere de mucha inversión, pero cobijas más, cobijas menos. Lo único que tienes que estar haciendo pues es una cobija por paciente. Se va al contenedor de la ropa sucia y se lava, pero lo proteges. Tú le das como más tranquilidad al paciente. Me llama la atención que hay quienes se quedan dormidos y entonces sí se enojan porque los tienes que despertar. Y es cuando se enojan. Sí, y es cuando se enojan. ¿Por qué me despertó? Pero a mí me funciona, les repito, la cobija. Los miedos, Silvia, me decías sobre las técnicas y los materiales nuevos, los materiales antiguos. Para trabajar en nuestra área es muy importante proteger los ojos del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente abre su boca, ¿sí? Y la cavidad bucal, contrario a lo que podemos pensar, Silvia, es la cavidad del cuerpo más contaminada. Su flora normal es una flora de bacteriana tremenda. Increíble, increíble. Son cientos de bacterias. Ahora, cuando el paciente trae alguna caries o algún proceso infeccioso, algún tipo de padecimiento, esta flora se multiplica. ¿Y qué sucede cuando se multiplica? Que si tú no tienes cuidado, multiplicada o no multiplicada su flora bacteriana, y no proteges los ojos del paciente para trabajarles su cavidad bucal, puedes causar una infección en sus ojos. Wow. Hay médicos odontólogos que usan lentes para proteger los ojos del paciente. Yo no uso lentes, yo la verdad no siento que no me da mucho espacio, ¿sí? Para trabajar. Además, trabajamos con químicos y trabajamos con instrumental punzocortante. Entonces, por muchos motivos es muy importante proteger los ojos del paciente. ¿Cómo los protege su servidora? Con este otro. Este otro campito es un campo hendido, es un campo con un orificio. ¿Qué es lo que hacemos? Cubrirle la cara al paciente y dejar solo su boca, ¿sí? Ok. Hay algunos que traen cierto pegamento para que se quede pegado y no se batalle. ¿sí? Y no se esté moviendo tanto. Entonces son maneras de proteger al paciente. Pero ahí viene una desventaja de cubrir los ojos al paciente. Con lentes, con campos, como tú quieras. Puede provocar miedo. ¿Causa más? Sí. Entonces, No estar viendo. Es muy importante, Silvia, es muy importante tomarnos nuestro tiempo para estar explicándole al paciente todo lo que vamos a hacer. Y por lo general se hacen las primeras citas. Por lo general. En la primera cita con su servidora, híjole, es hablar muchísimo. Hablo muchísimo con ellos para explicarles su diagnóstico, se envían a hacer estudios en caso de ser necesario y le explicamos la manera de trabajar. Muy bien. ¿Cuáles son los mitos que más le molestan a la doctora Miriam? Ay, ¿qué te diré? Todos. Bueno, tanto como molestarme, no, pero sí me llama la atención que por alguna extraña razón se minimice la salud bucal. Como que lo dejamos relegado, ¿no? Lo dejamos Sí. nada más a cuestiones estéticas. Sí, y sucede algo, Silvia, sucede algo. Somos muy dados a gastar en otras cuestiones y en la odontología no queremos invertir. Son caros los tratamientos, porque también esa es otra de las ideas que se tiene, que son tratamientos muy inaccesibles para la población en general. La realidad es que sí son caros. O sea, es muchísimo lo que nosotros invertimos en material, en instrumental. Tal vez el instrumental no lo estás comprando tan seguido, pero el material sí. Y desgraciadamente el material día con día va subiendo y va subiendo y va subiendo. Y a veces es un poquito costoso. Pero yo creo que aquí lo más costoso es no atenderse, ¿no? Sí, porque si lo dejas para después, el remedio puede ser más caro que la enfermedad, como se dice por ahí.
En medicina odontológica se maneja la odontología preventiva, la odontología interceptiva y la odontología correctiva. ¿Cuál crees que sea la más económica? La preventiva. La preventiva, la preventiva. Pero desgraciadamente, Silvia, siempre estamos preocupados por el tiempo, siempre. Y en lo personal vemos que cada paciente, yo quiero que me haga lo que necesito, pero que me lo haga ya. Y es cuando dice esto en la primera cita, no señor. Hay que hacer estudios, hay que hacer historia clínica, hay que hacer un cuestionario bastante profundo, saber qué padecimientos tiene la persona, saber de qué manera vamos a tratarlo y diagnosticar, ¿sí? Y ya una segunda o tercera cita, pues comenzamos, porque hay que ver estudios de laboratorio, hay que ver estudios radiográficos o de imagenología. Muy bien. Bueno, pues ya casi para concluir, doctora. Otra de las cosas que da mucho miedo, mucho miedo, el piquete. Yo creo que acá los chicos ya los vi que luego bajaron así la cara. El piquete. No se asusten, no nos va. La medicina odontología sí ha evolucionado, y bastante. Puedes manejar desde sedación con óxido nitroso para relajar al paciente y que no sufra tanta piquetiza. Incluso hay muchos pacientes que llegan y te dicen, a mí métame a quirófano y hágame todo lo que quiera. Y se queda uno, bueno, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Pero en sí, tiene mucho que ver, las técnicas de anestesia tienen mucho que ver, obviamente la práctica y el tiempo. Tomarte tu tiempo para cada paciente es muy importante, ¿sí? Para aplicar la técnica de anestesia. Hoy en día mencionábamos el óxido nitroso, que es la sedación, o podemos... Ese no necesita picotear. Ese no necesita piquetito, sí, que es combinación de gases, pero es preferentemente hacerlo en una unidad hospitalaria, ¿sí? Y las anestesias locales, que decimos que tenemos mucho miedo a las jeringas, pero las jeringas no han cambiado mucho. Las jeringas son prácticamente iguales. Han cambiado el número de aros o la forma físicamente. De todos modos, tiene que llevar aguja. Con computadora o sin computadora, tiene que llevar aguja. Y en lo personal, para mí, es más fácil maniobrar una jeringa que estar trabajando con computadoras para ir dando el anestésico o meter al paciente a quirófano. Depende mucho del tratamiento que necesite. Pero esto es otro de las causas de miedo. Y la verdad es que... A ver, pero yo quiero que la vean aquí nuestros compañeros, que fueron los primeros que dijeron, caray. Ya no uso esa jeringa. No, ya... pues es que así sin aguja. Pues, no, las tengo... Sin aguja no tiene chiste. No tiene chiste. Conforme se van poniendo medio diferente el material, la sacas de circulación y ya no la usas, ¿sí? Pero... No, pues es que así como tal no da miedo. La agujita, la aguja... Pero vuelvo a lo mismo, tiene mucho que ver la práctica del médico a cargo y tiene mucho que ver el tiempo, que te tomes tu tiempo con cada paciente. Sí, porque sí hay gente que sí dice uno, caray, ni dolió ni nada, ¿no? Como que lo que dicen actualmente tiene la mano muy livianita. Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. ¿Algunas recomendaciones finales para...? Acudir. Elegir a alguien, buscar a alguien, repito, hay infinidad de médicos odontólogos en cada localidad, de diferentes universidades, pero acudir, no dejarse, invertirle sobre todo a la prevención y sobre todo cuando hay pequeños, los pequeños a largo plazo, dices tú qué bueno que invertí tiempo, dinero y esfuerzo en el odontólogo y a futuro son niños más felices y más sanos en ese aspecto. Y elegir bien, buscar a alguien que tenga un respaldo académico, que sean egresados de universidades con nombre,
Sí, sí, que estén pues certificados. Sí, certificados. Siempre es muy importante. Sí. Pues muchísimas gracias, doctora Miriam, por esta plática tan interesante y por venir a desmitificar algunas situaciones que todos en algunas, muchas de ellas nosotros creíamos que eran verdad, pero ya nos dijo, no, muchas de ellas no. No, gracias a ti, Silvia. Gracias y esperemos que no sea la última vez que nos acompañen. Primero Dios. Muchísimas gracias. Amigos, esto fue Hablando de. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook, búsquenos en Instagram como Hablando de. También, bueno, pues ya estamos subiendo algunos de los capítulos a Spotify, nos buscan también así, nos encuentran así como Hablando de. Ya lo saben, todos los jueves, 7:30 de la tarde, no se pierdan un programa más de hablando de lo que importa con los que saben. Muchas gracias, bonita tarde, pásenla bien, nos vemos el próximo jueves.